El 23 de abril del 2003, el señor Aron Ralston salió a practicar senderismo, eso que en inglés llamamos hiking. Él no le había contado a nadie por dónde iba a hacer el senderismo y tampoco les dijo a ninguna persona que iba a hacer el senderismo. En una de esas parajes por donde andaba, decidió bajar por una grieta en un cañón y mientras estaba descendiendo, desalojó una gran roca que bajó junto con él y le aprisionó la mano en contra de la pared de la grieta. Era una roca extremadamente pesada, de unos 350 kilos de peso, que él al principio no entendió el significado de ese accidente que le había ocurrido. Él al principio intentó levantar la roca, pero llegó el momento en esos primeros 3 días que intentó mover la roca en que se dio cuenta que él no lo iba a lograr. Empezó a pensar que se iba a morir y empezó a grabar en una cámara de video despedidas para su familia, empezó a marcar las paredes con su nombre y la fecha. Y entonces él sabía que esa pequeña provisión de agua, apenas unos 350 mililitros de agua y 2 burritos, no le iba a durar mucho. Ya en el 4.º día empezó a tomarse su propia orina y empezó a darse cuenta, a pensar que él iba a morir. Al comenzar el 5.º día, él se dio cuenta que la única posibilidad que tenía era de partir su brazo, amputarse la mano y salir así. Esa era su única esperanza. Pero ¿cómo hacerlo? Tenía apenas una pequeña navaja que ya había perdido su filo por las cosas que él había estado marcando en las paredes. Pero entonces entendió que si le ponía presión a los 2 huesos, el radio y la ulna, podía partir sus huesos, con el cuchillo podía cortar su carne, entonces podía salir de ahí. Y fue una decisión muy difícil. En medio de todo ese sufrimiento, su decisión implicaba sufrir otra prueba agonizante y tan grande como partirse y arrancarse la mano. Pero así lo hizo, porque su instinto de supervivencia era tan grande que estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. Luego de que se desconectó de su mano, se amarró, se hizo un torniquete con la ropa que tenía, logró salir de la grieta a duras penas, caminó, ya había perdido en esos 4 días completos 18 kilos y 25% de su volumen de sangre. Pero caminando logró encontrar una familia y ellos inmediatamente lo asistieron y corrieron a dar parte a las autoridades y le salvaron la vida. Qué irónico que en medio de ese sufrimiento lo que lo salvó a él fue aumentar y causar más dolor y sufrimiento en su vida. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy y todo lo relativo a la vida de Job y sus implicaciones para nosotros. Y esperamos que el estudio de hoy sea una bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás? Rafael, muy contento de estar contigo. Espeluznante la historia de Aarón. Es una historia increíble. Hicieron una película de él que se llama 127 horas. Wow. Y lo interesante es que el tema no se pone bonito. No, un tema fuerte. Y el hermano Job no nos ayuda mucho con las palabras que dice. Bueno, yo diría al contrario, Johnny, él nos muestra la humanidad de él, porque lo triste sería que él fuera un superhéroe, muy por encima de nosotros, pero él muestra que es como nosotros. El ser humano tiene la capacidad continuamente de inventarse una historia y pensar que vamos a ser ricos, que vamos a vivir para siempre, que siempre será lo mejor para nosotros. Y en esa ilusión es que caemos y ahí es que se conduce a la idea del evangelio de prosperidad, que es una trampa satánica. Bueno, oremos antes de seguir adelante. Sí, oremos. Amante Dios, ayúdanos a entender que la prosperidad se debe definir como relación contigo, que la riqueza se debe definir como conocer tu palabra,
y que la belleza se debe definir como andar bajo tu ley. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo en Job capítulo 14 y veremos la definición de él acerca de la vida del ser humano. No muy bonita. No es muy bonita. Leamos. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Johnny, leyendo este pasaje no provoca estar vivo. Para suicidarse y ya. O sea, lo que menciona Job es una visión claro, y es una visión después de que él ha perdido todo. Si él nos hubiera dado su concepto de la vida antes de que lo hubiera perdido todo, fuera mucho más atractiva. Pero él está aquí reflejando su sentimiento, lo cual nos ayuda a simpatizar con él y a identificarnos con él. Pero tenemos que tratar otro tema de gran importancia, y es el tema de que en la Escritura y en el libro de Job, como en los otros libros de la Biblia, no se intenta demostrar que Dios existe, sino que se asume que Dios es el creador de todo. Pero veamos cómo lo pone Job. Vayamos al capítulo 12, los versículos 7 en adelante. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Johnny, si entendemos que este fue uno de los primeros libros de la Escritura, tal vez el primero o el segundo después de Génesis, ya el concepto de Dios como sustentador de la vida, del ser humano, de nuestro ecosistema, de todo lo que es importante para nosotros, se empieza a desarrollar, se empieza a señalar que todo lo que nosotros somos proviene de Dios. Pero este es un tema que no se agota aquí, sino que hay otros pasajes que profundizan y nos dejan saber más detalles. Vamos a ir, por ejemplo, al libro de Hechos, el capítulo 17, un pasaje que es uno de los favoritos nuestros. Leamos lo que dijo Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Johnny, aquí está el pensamiento de Job, pero mucho más desarrollado en las palabras de Pablo. Lo que nos importa en este tema del sufrimiento humano es notar que no hay una gran distancia entre Dios y nosotros. A pesar de que nosotros sabemos que el pecado nos ha alejado de Dios, este pasaje nos dice que en otro sentido Dios está tan cerca de nosotros que en Él vivimos. A la distancia de un brazo, es lo más lejos que se puede. En Él somos, en Él subsistimos. Él está tan cerca de nosotros que hasta nuestro aliento viene de Él. Entonces, eso se presenta como la base para la pregunta esta, y es que Job nos había dicho que la vida del ser humano es corta, llena de sinsabores, llena de problemas, y entonces viene la pregunta, Johnny, si Dios está tan cerca, nos da el aliento, nos sustenta, no entiendo, ¿cómo se explica el sufrimiento?
Lo que tú estás diciendo en Teodicea se formula en 3 preguntas. Y 3 preguntas que se pueden presentar como 3 declaraciones. Vamos a presentarlo como declaraciones. La primera declaración: siendo que Dios es todopoderoso, siendo que Dios es todo bueno, y siendo que Dios tiene interés en cada uno de nosotros, entonces viene la pregunta, Rafael, ¿por qué existe el dolor? ¿Por qué no lo soluciona? Ese es el gran conflicto de la Teodicea. Y de acuerdo al verso de Hechos y de acuerdo a la idea de Job, Dios tiene la capacidad para hacerlo, pero no lo hace. Hemos de ser humildes y entender que no vamos a entender. Bueno, pero ya, porque el peligro de que nosotros miramos esas dos cosas es sacar y arribar a conclusiones muy negativas. Entonces las opciones que tendríamos sería que Dios no es todopoderoso, Correcto. o que Dios no es todo bueno, o que es Dios, peor todavía. que es peor todavía, o que Dios no tiene interés en intervenir con nosotros. Que también es horrible. Correcto. O sea, las implicaciones de muchos que rechazan a Dios es que si Dios es tan poderoso como Él dice, y dicen ustedes los cristianos, el hecho de que Él permita todo este sufrimiento humano quiere decir que Él es un Dios malo y yo no lo voy a servir. Y esto es lo que Job descubre el velo y nos ayuda a entender que es una batalla cósmica que es más grande que este planeta. Nosotros en este planeta somos los abogados de Dios, siendo que nuestros primeros padres decidieron pecar. Hay un conflicto de los siglos entre Satanás y sus secuaces que le siguen y Dios y los ángeles que le han sido fieles. Y los ángeles todos fieles están observando, ¿será que Satanás tiene razón? Y este conflicto se está llevando a cabo aquí en la tierra. Y por eso eso es lo que ayuda a entender o a razonar por qué hay sufrimiento cuando Dios puede eliminarlo. Porque Dios está usándonos como espectáculo, verso que hemos leído anteriormente y que el hermano Pablo nos hace claramente establecer que Dios espera de cada uno de nosotros que respondamos al desafío que se nos ha dado. Y ahora mismo no lo voy a encontrar. Creo que está en 1 Corintios 4. Sí. Johnny, el tema que tú sacas pues es el tema del conflicto de los siglos, donde todos nosotros estamos mostrando al mundo, al universo, nuestra lealtad a Dios, nuestra reacción hacia Dios. Y este tema del sufrimiento es un tema que todos nosotros nos relacionamos con él porque todos nosotros, tarde o temprano, vamos a conocer el sufrimiento. A mí me gusta decir, Johnny, que yo no conocí el sufrimiento. Yo no conocí el sufrimiento hasta que llegué a los 30 años de edad. Yo había sentido dolor. Uno entra al mundo y le dan esa cachetada a uno o esa nalgada. Pero angustia no habías tenido. Pero eso no es dolor. No. Las cosas que uno sufre como joven, eso no es dolor, eso son pequeñas frustraciones. O sea, que la primera novia que te deja no te muere por eso. Nada. El primer dolor, donde yo conocí el dolor, fue el día que me dijeron por teléfono que mi hermano había muerto. Eso fue dolor para mí. Angustia. Eso fue, ahí conocí yo el dolor. Y a todos nosotros, tarde o temprano, nos va a tocar algo horrible, que nos nubla la mente, nos apaga la luz, nos quita la visión de futuro y nos pone a pensar en este tema tan profundo que se trata aquí en el libro de Job. Primera de Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha asignado a nosotros los apóstoles a los últimos lugares como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En este conflicto de los siglos somos embajadores de Dios. En otro lugar, en Corintios también, nos dice que somos embajadores de Dios, rogando al mundo que se reconcilie con Él. En otras palabras, sin el conflicto de los siglos, el sufrimiento de Rafael por la muerte de su hermano no tiene ningún sentido. La única explicación que podemos dar es que Dios ha permitido que todo este dolor y todo este sufrimiento ocurra para desdoblar ante el universo la naturaleza real del pecado.
Bueno, mientras tanto, Johnny, cuando la persona, lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo, Johnny, y eso es lo que nos da a nosotros consuelo en medio del sufrimiento, que ahora que estamos bien, estamos en balance, no estamos en crisis, entendemos que hay un conflicto de los siglos, que hay un enemigo de las almas, que hay un salvador del ser humano, que nosotros estamos bien en todo sentido, porque estamos en las manos de Dios y lo que ahora sufrimos es solamente un pestañear comparado con el eterno peso de gloria que tenemos ya garantizado por Dios. Pero cuando llegamos a ese momento en donde el sufrimiento está volando alto, donde las emociones nublan la mente y nos hace olvidar todo lo que hemos creído, entonces allí es donde estamos en peligro de caer en errores como los que vamos a leer que Job hizo. Vamos a ir al libro de Job. En el capítulo 6 él empieza a dar su primer discurso y vamos a leer los versículos 2 al 4. Dijo Job: ojalá pudieran pesarse mi queja y mi tormento y fueran igualmente puestos en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque se me han clavado las flechas del Todopoderoso. Su veneno lo ha bebido mi espíritu y los terrores de Dios combaten contra mí. Bueno, Johnny, aquí en la parte amarilla encontramos que él en ese momento de angustia Se lo atribuye a Dios. Su interpretación es: Dios me ha clavado unas flechas. Esas flechas tienen veneno. Y mi espíritu ha bebido esas flechas, ese veneno, y los terrores de Dios combaten contra mí. O sea que todo lo malo, todo lo que ocurre en este mundo está en control de Dios. Él se lo atribuye a Dios. Ahora, Johnny, yo quiero decir que ese es un momento oscuro en su vida. Ese es un lugar oscuro que todos nosotros visitamos. Pero es fácil atribuirle a Dios el castigo a los malos, que son otros. Sí. Entonces no hay problema. Pero cuando nos toca a nosotros, entonces atribuírselo a Dios se pone más difícil. Bueno, Johnny, pero yo lo que quisiera decir es lo siguiente. Nosotros sí encontramos en la Escritura donde Dios derrama castigo. Sí. ¿Ok? Pero entonces nosotros podemos leer todo eso y entender por qué Dios lo hace. Y ahí es que viene el problema teológico, porque él dice: en mí no hay maldad, en mí no hay pecado. Cosa que es un imposible, pero en el Antiguo Testamento era posible. En el libro de Job es posible para él estar sin pecado. Ok, entonces en esa interpretación de Job, en ese momento oscuro, ese lugar donde él se encontraba, de que todo lo había perdido, su cuerpo estaba acabándose, nosotros nunca hemos experimentado algo tan feo como eso y leemos en sus palabras lo horrible de estar en ese lugar. Y vamos a ver el siguiente pasaje que está en el versículo 24 y veamos otra reacción de él. Dice Job: instruidme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Entonces esa es la fórmula. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si estoy mintiendo ante vosotros. Consideradlo ahora de nuevo y no haya maldad. Volved a considerar mi justicia en esto. ¿Es que hay iniquidad en mi lengua? ¿O acaso no puede mi paladar discernir lo malo? ¿Qué es lo que está diciendo Johnny? Yo no he hecho nada. Exacto, yo soy perfecto. Para esto merecerme no me toca. esto. Se supone que yo devolví los diezmos y ahora tenga yo abundancia. Pero me está ocurriendo algo malo. Aarón, en la historia de la introducción, con su mano bajo el peñón, diciendo: Dios me envió esto a mí. Si nosotros lo escucháramos a Aarón decir eso, ¿qué diríamos? No, tú te fuiste a caminar y te lo causaste a ti mismo. Sí. Pero ese no era el pensamiento en el tiempo de Job y en su cultura. Dios era un vecino que estaba actuando sobre todo y en todo. Él controlaba todas esas cosas. Correcto. Ahora, entonces, lo que yo veo aquí en la reacción de Job es que él abarca el espectro de cómo reaccionamos los seres humanos. Número uno, obviamente que nosotros estaríamos emocionalmente devastados, no me acuerdo cómo se dice. Desequilibrado. Sí, estaríamos arruinados emocionalmente
Espiritualmente estaríamos también en quiebra. Sí, porque estaríamos pensando, pero bueno, Señor, ¿qué he hecho yo para que tú permitas? Porque seguramente no le vamos a echar la culpa a Dios, pero por lo menos No lo diríamos así nosotros, pero él sí lo decía. ¿Por qué, Sí. ¿por qué me haces esto? Sí. Nosotros diríamos, ¿por qué permitiste esto? Exacto. ¿Por qué permitiste que me sucediera esto? No entiendo. Y entonces, Johnny, es el dolor de pasar por esa experiencia cuando uno ha cumplido con todas las cosas y uno se ha mantenido alejado del pecado y uno no va a bares y uno no anda por la calle desordenado ni haciendo crímenes ni nada. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me sucede esto? Yo no merezco esto. Entonces, Job representa para nosotros el dolor y la angustia humana. Correcto. Lo que él está expresando ahí en sus palabras torpes y malas entendidas, es lo que nosotros sentimos, pero hay más. Leamos los versículos 8 al 9. ¿Quién me concediera que se cumpliese mi petición? Que Dios me otorgara lo que anhelo, que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano y acabara conmigo. Johnny, ahí es donde, ese es el destino pues del sufrimiento, ¿no? Que cuando no tiene sentido, cuando se ha apagado la luz de la esperanza, cuando no se ve más allá de la ruina que le ha ocurrido a uno, entonces viene el deseo de morir. Y esto, Rafael, nos desdobla otro aspecto en la psicología del ser humano y en la realidad espiritual del humano. La muerte es en muchas ocasiones una medicina, pero debe estar en las manos de Dios. Cuando está sufriendo, cuando yo vi a mi madre 14 días sin comer, sufriendo, ella no quería que se le pusieran tubos y los 3 hijos tampoco queríamos ponerle tubos, ella había sido muy clara. Era una desgracia muy grande. La solución era la muerte fue la medicina. Un descanso. Para no sufrir más. Un descanso, sí. Y eso es lo que Job, Sí. Job llegó a ese lugar emocionalmente. Sí, Johnny, pero hay una gran diferencia entre esta reacción de Job y, porque eso que tú hablas de tu madre, también yo lo viví con mi madre, donde eso ya se entiende porque viene al final de una larga vida y ya es más el sufrimiento físico que cualquier esperanza de calidad de vida. Pero este punto yo digo que es muy diferente porque esto es una persona joven, una persona que está pasando por un momento malo, y el pedir la muerte es como una solución de una persona que no ha confiado en Dios, porque somos personas físicas, Johnny, y en esos momentos de ansiedad extrema, de debilidad física como él estaba, él no va a funcionar bien, y él quiere morirse. Bueno, pero esa asignación teológica que tú estás haciendo, ese juicio moral, no es del tiempo de Job, porque Dios, la Escritura lo que nos dice en el libro de Job es que nada de esto pecó Job. Así que él nunca dijo nadita malo, incluyendo esas palabritas. No, pero esa declaración fue antes de estas palabras. No, pero o sea, el libro al decir todo lo que ha dicho en nada pecó, O sea, no es excluyendo lo que viene antes o lo que viene después. La palabra de Dios, cuando Dios habla, no tiene tiempo. Entonces, bueno, entonces, pero tenemos que avanzar porque el tiempo se nos va a ir. Pero entonces, yo quiero llegar al punto, Johnny, en que el ser humano en su sufrimiento llega a un punto donde queda en una bancarrota física, sí, emocional, sí, y puede llegar también espiritual, y ese es el peligro que tenemos, de que pensemos que la única solución es la muerte, cuando tenemos un Dios amante en el que hemos creído, y un Dios que ahora que estamos en un momento de equilibrio y de paz, reconocemos que es un Dios que controla los eventos en nuestra vida, y en el cual podemos confiar de que si nos está sucediendo algo horrible, algo extremadamente feo que no deseamos y que pataleamos para rechazarlo, que Él es un Dios compasivo, de amor, y que en sus manos estamos bien,
aunque Él escoja no protegernos del fuego del horno o de los leones. Correcto. Y entonces por eso es que tenemos estos versículos en Apocalipsis. ¿O tú tienes otro versículo primero? No, leámoslo de Apocalipsis. Entonces vamos a leer los versículos en Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaré, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Johnny, aquí están las palabras de conclusión de aquellos que han sobrevivido a la gran tribulación. Amén. Aquellos que han pasado por el sufrimiento de este mundo, el sufrimiento en el medio del cual estamos nosotros. La conclusión de ellos es: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y Johnny, yo voy a decir que aquí incluye el sufrimiento humano. Amén. Así como John Ralston tuvo que sufrir para poder superar el mal punto donde él estaba, que lo conducía a la muerte, el sufrimiento es un instrumento que utiliza Dios para nuestra purificación. No lo entendemos, no sabemos, tal vez nunca vamos a comprender, pero tenemos esta promesa maravillosa en Apocalipsis de que cuando lleguemos a la otra orilla de esta historia, de este gran conflicto, miraremos hacia atrás y diremos que Dios tenía razón, que sus juicios fueron maravillosos, sus decisiones, la forma como condujo nuestra vida fue la forma acertada. Debemos de aceptar esto por fe, hermanos, recordarlos aún en esos momentos de gran sufrimiento y de gran consternación. Qué promesa tan especial, Rafael. Dios tiene la solución. Sí. Bien, apreciados hermanos, llegamos a la conclusión de este estudio. Para la semana que viene continuamos de nuevo porque la saga de Job no termina. No. Hay que explorar más su sufrimiento. La semana que viene el estudio se llama Maldito el Día. O sea que vamos a ver todavía más ese lugar oscuro en el cual Job estaba. Durante la semana los invitamos para que vean los estudios basados también en Job en una pausa en el camino. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.